Muy buenas tardes, bienvenidos a una edición más de Diálogo Libre. Les saluda Antonio Barrios Alvarado, jefe de información de Prensa Libre. Tenemos esta vez casa llena y tenemos invitados especiales. Les agradecemos de antemano su presencia. Está con nosotros, y empiezo de derecha a izquierda, la licenciada Gilda Morales, que es procuradora adjunta de los derechos humanos. También la señora Verónica Simán, que es la representante del Fondo de Población de Naciones Unidas. Y el señor Christian Skug, que es el representante del Fondo para la Infancia de Naciones Unidas, UNICEF. A los tres, gracias por su presencia. Y bueno, vamos a hablar hoy de un tema muy importante. La semana pasada el Congreso de la República, y diría yo sorprendentemente, porque se había estado pidiendo durante varios meses o años un cambio que era en el Código Civil, sobre aumentar la edad mínima para casarse y así combatir unos grandes problemas que ustedes mismos han señalado a través de diversos informes, y que también en otras instancias Prensa Libre ha señalado, que eran los problemas que traen los matrimonios y embarazos para las niñas, y obviamente los compromisos de tener una familia para los niños. Así que hemos preparado una nota de introducción sobre el tema, y luego ya entramos de lleno con este diálogo libre. Hasta el jueves último, Guatemala ocupaba el quinto puesto en Latinoamérica por la cantidad de matrimonios de mujeres menores de edad que se efectuaban, y era el único país centroamericano en el que la legislación permitía que una menor de 14 años se casara, tras las alarmantes cifras de embarazos prematuros que aumentan la tasa de mortalidad materno-infantil y la vulnerabilidad al contagio de enfermedades de transmisión sexual. Sectores a favor de los derechos de la niñez y la adolescencia solicitaron al Congreso aprobar una ley para elevar la edad legal del matrimonio a los 18 años, la cual fue avalada por los parlamentarios el pasado jueves 5 de noviembre. También aumentó de 16 a 18 años la edad para los varones. Más de 80,000 matrimonios de niñas y adolescentes menores de 18 años se efectuaron entre 2009 y 2013. De enero a septiembre de este año, se reportaron 4,700 embarazos en niñas entre los 10 y los 14 años. Durante el mismo periodo, 76,000 adolescentes entre los 15 y 19 años resultaron embarazadas. Bueno, estamos ya de vuelta, y yo creo que me gustaría que nos dijeran primero qué importancia tiene, bajo la visión de cada una de las entidades que ustedes bien representan, qué importancia tiene para Guatemala y para el futuro de Guatemala que se haya hecho este cambio que pareciera poco sensible en el papel, pero que seguramente en la práctica va a ser va a tener mucha repercusión a lo largo del tiempo. Así que podemos empezar con la licenciada Morales. ¿Qué importancia tiene para el país este cambio? Bueno, el cambio que tiene para el país es el cumplimiento de los derechos humanos de las niñas, evitar que se encuentren en situaciones de mayor vulnerabilidad en cuanto a asumir responsabilidades de amas de casa, y en la preparación que se tiene desde el punto de vista de género, de la socialización que se hace de las niñas, de existir exclusivamente como buscando como único destino el matrimonio. Entonces eso repercute en la autonomía de las niñas, en el cumplimiento del plan de vida, en el derecho a disfrutar de las diferentes etapas de su vida, de las diferentes edades, de acuerdo a su madurez. Todos sabemos que hay una etapa ideal, podríamos decir, en un país de tantos contrastes en nuestro país. Hay una etapa de la vida en donde es necesario que las niñas y los niños se preparen, se reciban educación, tengan derecho a la distracción, también vivan la vida que corresponde de acuerdo a esa etapa. E indudablemente, pues, el hecho de que en la legislación se contemple una edad de 14 años para las niñas y una edad de 16 años para las niñas ha constituido un irrespeto precisamente para que vivan estas etapas de la vida como les corresponde y se preparen para ser mejores ciudadanos y ciudadanas y puedan desempeñarse de acuerdo a lo que aspiran, de acuerdo a sus propias aspiraciones, sin que se vea violentado e interrumpido su desarrollo integral.
Y desde el Fondo de Población, ¿cuál es la perspectiva de este cambio que esperamos que pronto se empiece a palpar en el país? Sí, nosotros coincidimos, creemos que la clave aquí es que las niñas puedan ejercer sus derechos humanos, el ejercer el derecho a la educación, el ejercer el derecho a la salud. Es vital y aunque consideramos que el cambio en la ley no es suficiente porque tiene que ir acompañado de otras acciones, pero es necesario, es importante para que no se estén dando las situaciones que estamos viendo de innumerables niñas menores de 14 años, incluso que están teniendo bebés, que están entrando en matrimonios forzados. Y en ese sentido, señores Escu, ¿qué acciones deben de venir bajo la perspectiva de ustedes acompañados de este cambio de la ley y también cómo reciben este cambio que hace el Congreso? Gracias. Coincido completamente con mis compañeras. Primero, un comentario sobre la ley. Ya antes estableció el Código Civil la edad de matrimonio a los 18 años por ambos sexos, pero permitió las excepciones hasta los 14 para las niñas y hasta los 16 para los niños. Entonces, no ha cambiado el techo como tal. Lo que ha hecho es, el cambio real es en las excepciones y queremos ver una reducción importante en las excepciones que sean válidas. Y también lo que han hecho es cambiar y subir la edad de las excepciones hasta los 16 por ambos sexos. Entonces es importante comentar eso. Lo que necesita, como Verónica mencionó, lo que necesitamos ahora es una sensibilización a toda la población sobre los cambios y sobre todo a los jueces y las juezas para restringir las excepciones a los casos realmente porque queda válidos. en manos totalmente de los jueces, ¿verdad? Sí, y la ley no especifica, no nos da detalles sobre qué excepciones son válidas. Y es importante especificar, detallar esos para que no sean tanto discrecional al juez o a la jueza. Y bajo la perspectiva de ustedes, y pues para tocar este tema que creo muy importante, ¿qué parámetros deberían de existir para que un juez eventualmente, y no estamos legislando acá, pero obviamente hay estándares internacionales o criterios internacionales que se aplican en otros países, pero para que alguien pueda determinar, bueno, sí, voy a aplicar esta excepción, ¿qué debería ser los criterios mínimos? Dos criterios mínimos creo que es escuchar la voz y la opinión de la niña o el niño, pero normalmente hablamos de las niñas. Ellos tienen un derecho de ser escuchadas y opinar sobre lo que afecta su vida. El otro es que el principio del interés superior del niño o de la niña. Entonces hay que realmente ver si eso es en el mejor interés del niño o de la niña y no el interés del adulto al otro lado que quiere casarse con esta niña. Y algunas, a criterio ya sea tanto de la PDH como del Fondo de Población, ¿cuáles deben ser las acciones que se deben de venir y en qué orden deberían de venirse para ustedes y cómo podemos desde cada ámbito contribuir para lo que decía Cristian, que primero es la sensibilización, pero vendrá, supongo yo, amarrado de programas de educación, de una diversidad de aspectos en donde se necesita un esfuerzo más grande. Yo quiero empezar diciendo que aunque hemos saludado esta aprobación de la iniciativa de ley, todavía no es una ley de la República. Se necesita todavía que esta ley aprobada sea sancionada por el presidente, publicada en el Diario Oficial y respetar el término establecido por el Congreso para que entre en vigor, que si no me equivoco son 8 días después de su publicación en el Diario Oficial. A partir de esto, pues ya podemos decir que contamos con esa ley y tendría que empezarse
con programas primero de divulgación, porque a pesar de que en Guatemala se dice que legalmente ninguno puede alegar desconocimiento de la ley, llegamos al punto de que a veces los jueces no conocen la ley, los abogados, los notarios en este caso no conocen la ley. Por eso anteriormente yo decía que hacía un llamado al Colegio de Abogados para que divulgara el contenido de esta ley y su sentido también. Su sentido para que los notarios y notarias respeten esa edad de 18 años para celebrar un matrimonio, y también las otras personas que en nuestro país legalmente están autorizadas para celebrar matrimonios, como los sacerdotes, los pastores de las iglesias evangélicas, los alcaldes y alcaldesas. Eso sería un primer punto, pero después también iniciar toda una campaña de sensibilización y utilizar el carácter pedagógico que tiene la ley, porque sabemos que contra las costumbres ancestrales que existen en nuestro país, contra prácticas violatorias de derechos humanos, sobre todo de las niñas cuando son vendidas, cuando son sometidas a matrimonios forzados con hombres que les duplican o los triplican la edad, eso va a ser muy difícil de desarraigar, pero para ello está no solamente el carácter, como decía, pedagógico de la ley, sino la sensibilización. Y se mencionaba también que esto tiene que ir dirigido a los padres y a las madres, para que no destinen a las niñas para salir de un problema de pobreza o de un problema de lesividad de su dignidad. Por ejemplo, si la niña está embarazada, que no encuentren la solución en el matrimonio, sino en velar por la protección de estas niñas. Y sobre todo el Estado tiene una gran responsabilidad en ese sentido. En la producción del programa veíamos que analizábamos uno de los informes más recientes de UNICEF y destacaban el programa Abriendo Oportunidades, en el cual participa el Fondo Población y también la UNICEF. Y ustedes señalaban ahí a las niñas mayas como uno de los grupos más vulnerables y desfavorecidos del país, y no se diga en el contexto que menciona la licenciada Morales, pero nos podría hablar un poco de cómo podemos o cómo se deberían replicar programas como esos y cuáles han sido los resultados y si se pueden ampliar para tener mejores oportunidades para las niñas que están en el grupo más desfavorecido. Sí, nosotros hemos venido impulsando este programa conjuntamente con el Consejo de Población, el Population Council, y realmente ha habido estudios que se han realizado que demuestran el impacto que un programa de este tipo puede tener en la vida de las niñas. Y de lo que se trata es de constituir grupos de edad de 8 a 13 y de 14 a 18 y buscar espacios seguros con las niñas, y a través de mentoras que son como lideresas de la misma comunidad, llevarles información. De alguna manera podemos pensar que son temas de educación integral de la sexualidad. También hay temas de educación financiera, que son temas que de alguna manera empoderan a las niñas, les ayudan a construir proyectos de vida que van más allá de ver qué les llega, y sino que un poco como ellas son dueñas de su propio destino y de alguna manera pueden conducir hacia donde ellas quieren ir en su vida. Pero claro, uno puede empoderar a las niñas, pero también, como decía la señora Procuradora Adjunta, es importante trabajar con los padres y madres de familia, porque muchas veces son ellos quienes limitan las oportunidades. Es importante trabajar con la comunidad, porque si a veces los padres o madres están como muy rígidos en sus posturas, pues la comunidad puede ayudar a tratar de hacerles cambiar su punto de vista, porque al final una niña menor de 14 años en una unión o con un embarazo precoz, son niñas que van a tener oportunidades limitadas de desarrollo y cuya descendencia, esos bebés van a también entrar a la vida con una desventaja, porque la madre tiene riesgo de salud. Está demostrado que esas niñas o esos niños que nazcan de esa niña van a tener mayor riesgo de desnutrición, mayor riesgo de ser prematuros, de bajo peso al nacer. Entonces ya de por sí entran a la vida en una desventaja, y eso no le conviene ni a ese bebé, ni a esa niña, ni a esa familia, ni a la comunidad, ni a la sociedad entera, ni al país, porque vamos afectando las posibilidades de una vida digna para todos y todas y del desarrollo.
Vamos a ir a un pequeño corte y vamos a seguir conversando precisamente de la implementación de esos programas y sobre todo de los actores que deben de entrar a jugar en todo este cambio que buscamos para el país. Ya volvemos. Si ignoras lo que sucede en el país, nunca serás libre. Pero si realmente quieres ser libre, lee, investiga, piensa. Infórmate a la mañana, al mediodía, en el bus. Y si no has empezado o sientes que no es para ti, entiende que ser libre no tiene edad ni condición social. Es por eso que Soy Prensa, soy libre. Prensa Libre, un periodismo que evoluciona. Bueno, estamos de vuelta. Les recordamos que estamos en este diálogo libre hablando sobre los retos y desafíos y obviamente cuáles son todos los pormenores que vienen con el cambio que se ha hecho en la legislación guatemalteca respecto a la edad, a las excepciones que se han establecido en el Congreso de la República para poderse casar o para poder contraer matrimonio en el caso de los menores de edad. Estábamos hablando de los programas y de cómo el reto implementarlos, pero obviamente hay un actor, a mi criterio, importante y no sé qué piensen ustedes, que es el Estado de Guatemala. ¿Qué rol, a criterio de ustedes, debe empezar a jugar el Estado cuando ya la ley pues sea una ley de la República, como tal el cambio? Y sobre todo en el sentido de que desde las escuelas, desde la salud pública, debe de venir una serie de acciones y hacia dónde se deben encaminar esos esfuerzos de parte del Estado. Tal vez nos pueda responder el señor Skug la pregunta. Creo que hablamos de varias instituciones del Estado que tienen un rol a jugar. No quiero como priorizar una desde el otro. En general vemos un Estado muy débil, con poco financiamiento, muy pobre, pero no significa que no puedo actuar. Yo creo que si hablamos de Miniduc, por ejemplo, la educación es sumamente importante. Hay una política que es buena, pero no está implementado en cuanto a la educación sexual y reproductiva. Y esto debe ser en todas las escuelas privadas como públicas, difundido. No es la único lugar de hablar de estos temas, claro, pero es sumamente importante. Mis colegas han hablado de la familia, de la comunidad. Sí, hay que tratar estos temas también para empoderar las niñas, para seguir con sus sueños y sus oportunidades en todas las maneras. Pero hay varias otras instituciones también que debe también limitar estas excepciones, si hablamos del parte de justicia, y por eso lo que mencioné antes, formar y sensibilizar las juezas y los jueces sobre la ley y cómo aplicar la ley. Tenemos unos comentarios que nos han hecho en redes sociales ya sobre el programa. Los voy a leer y los van a ir poder viendo en pantalla a quienes nos ven a través de Prensa Libre TV. Pepín Escobar dice: ahora solo sucederá que no estarán casadas a la fuerza, con que haya más condenas para los padres de esos niños sería un poquito mejor, mientras paralelamente se toman medidas para que las niñas eviten estar en una posición así. Luego otro usuario nos dice: es lo mismo, todavía seguiremos en eso, ya sea que los que incurran en delito que paguen con la cárcel. Carlos Corso dice: la mayoría de abusos sexuales se cometen dentro de la casa y son generalmente los propios familiares, abuelos, tíos, primos, hermanos, los padres. Es increíble, pero es real. David Samayoa dice: mientras se sigan vendiendo a las hijas al mejor postor o sigan abusando de las niñas sin que haya una denuncia, esto seguirá pasando, pero esto es un primer paso. Son comentarios que nos hacen usuarios en Facebook. Me llama la atención el último, y que ustedes ya lo han tocado, pero hay un tema, creo yo, y no sé bajo la experiencia de ustedes si se marca en otros países de Latinoamérica, pero en Guatemala el tema de tradición, del
de la tradición, sobre todo entre los indígenas, se marca mucho el hecho de que a temprana edad, desde los 13, 14, 15 años, están, pues hay tradiciones ya establecidas, a veces de muchos años antes, sobre cómo las niñas que deben de adquirir matrimonio o de contraer matrimonio, mejor dicho. Incluso muchas comunidades han denunciado que se les ve mal a los padres porque no han querido entregar a las niñas a quienes la piden, pero a veces pues quien la pide son personas de 30 o 40 años pidiendo una niña de 13. Es un ejemplo de los peores quizá, pero que es muy notorio en Guatemala. Así que en ese sentido, ¿cuál debe ser el reto? Porque hablamos ya de las autoridades, de la educación, de la salud, pero probablemente cueste que la población que está acostumbrada y que ha vivido así y que así crecieron sus abuelos, sus padres, cambie y diga no. Hay estadísticas que demuestran que las niñas están con alto riesgo por los embarazos a temprana edad, etcétera. Tal vez ahí nos puede contestar también la señora Procuradora Adjunta y luego pues, los demás. Pues indudablemente los cambios estructurales son muy difíciles y hay que reiterar los derechos de las niñas y hacer todo un planteamiento sobre los derechos sexuales y reproductivos, y en eso pues estamos varias instituciones involucradas, desde el Ministerio de Educación, que ya mencionaba el señor Esco, en cuanto al currículum nacional base, en donde hay obligación de impartir en una materia de ciencias naturales, estos contenidos para evitar no solamente los embarazos, sino las infecciones de transmisión sexual. También el Fondo de Población tiene eso en sus lineamientos, y la Procuraduría de los Derechos Humanos, pues también en su mandato que tiene de promoción de los derechos humanos, a través de los educadores de la Dirección de Educación, transmite esto a las comunidades. Es muy difícil, como decía al principio, pero se tiene que empezar o se tiene que seguir. No podemos decir que porque ha sido una costumbre no se puede cambiar. Se puede cambiar, y tenemos obligación, quienes somos defensores y defensoras de derechos humanos, de incidir para que esto cambie. Porque según sabemos y según creemos, y está concebido y contenido en diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, las costumbres no están sobre la vigencia de los derechos humanos. Claro. Y desde el fondo, ¿cómo ven esa batalla contra la cultura o contra la costumbre? Bueno, coincidir con lo que ya planteaba la señora Procuradora, y esa frase a mí me parece bien importante. Las costumbres no pueden, el hecho de que sea costumbre no justifica una acción. Y ahí quiero retomar lo que ya planteaba el señor Skug sobre la educación integral de la sexualidad y la importancia de un Estado laico. O sea, el que venga un ministro o una ministra de Educación con ciertas creencias religiosas no es justificación para que no se imparta una educación integral de la sexualidad, como lo define, que tiene que ser científica, tiene que ser laica, en donde se les dé información que les van a ayudar a un mejor desarrollo. Por ejemplo, para todo el tema de incesto y de violaciones sexuales que se pueden dar en el hogar, si estos niños, estas niñas aprenden en la escuela desde pequeños que no es normal que se les toque en sus partes íntimas y que se abuse de ellos, o sea, eso es un componente vital. Y tenemos que tener estrategias. El Estado de Guatemala tiene que tener estrategia en diferentes sectores, porque por un lado, en el Ministerio de Educación, a través de capacitar docentes, a través de tener materiales, llegar en las escuelas. Pero no todos los niños y niñas están escolarizados. Y acá muchas veces no es hablar solo de población indígena, sino que de población principalmente. El indicador más importante es lo rural, la ruralidad, que además está asociada con menor acceso a la educación. Entonces, ¿cómo llegamos a esas niñas y a esos niños que de alguna manera están en mayor riesgo? Entonces, ¿qué otras estrategias adoptamos? Sí, la radio. Nosotros ahorita estamos apoyando a IGER con una telenovela para abordar algunos de estos temas. Una radionovela, perdón. Porque sí, o sea, hay que ser creativo y ver cómo se llega
por diferentes espacios para lograr ir transformando esto, que no se vea como algo normal, que una niña de 12 años esté casándose o esté embarazada. Una niña de 12 años debe estar en la escuela estudiando y jugando, ¿verdad? Y solo para hacer una acotación entre las estadísticas que ustedes en el fondo nos proporcionaron en la producción en la preproducción del programa, hay una que sorprende, dice que 346 matrimonios de menores de 13 años, parece hasta, y creo que es biológicamente inconcebible. Sí, y le voy a dar otro dato. Sí, bueno, de menores de 14 años, entre 2009 y 2013, 4.157. Claro. Y solo 3 era entre pares, o sea, entre niñas y niños de edades similares. La mayoría son con parejas mucho mayores. Y según datos del OSAR que obtiene del Ministerio de Salud, en los 10 meses que van del al 28 de octubre del 2015, había más de 5.000 embarazos en niñas menores de 14 años. Entonces, ¿qué es lo que implica para todas estas niñas antes de los 14 años estar embarazadas? ¿Cómo les va a cambiar sus vidas? Yo quisiera agregar un poco en ese sentido también. La señora Simán dice cómo les va a cambiar su vida, pero a veces acaba con su vida, porque su cuerpo no es lo suficientemente, para decirlo en términos comunes y corrientes, ancho para que pueda nacer el niño normalmente, con un parto normal. Y entonces hay una circular del Ministerio de Salud que dice que debe considerarse en estos casos la posibilidad de una cesárea. Pero si no se tiene información de eso y se está dentro de una comunidad y no hay acceso a un hospital, pues las niñas mueren. Entonces hay mortalidad materna infantil, pero es porque la misma madre murió y probablemente el bebé también nazca muerto. Sí, de hecho hay casos dramáticos que se han documentado de comunidades alejadas donde llega al centro de salud y pues no hay los insumos, no hay la gente preparada, y en el hospital pues estamos viviendo una crisis también grandísima que la PH ha señalado muy bien. Hay un tema que son los estereotipos y vuelvo a citar el informe que publican en septiembre, Plan Internacional junto con UNICEF. Era un informe, un estudio regional, pero hablan de los estereotipos y mandatos, dice, de género femenino, y viene uno en consonancia con lo que decía la señora Simán. El informe dice: encontramos en Jalapa, en Guatemala, una adolescente sexualmente activa que utiliza métodos de planificación familiar para prevenir un embarazo, pero es valorada como tremenda o provocadora, lo cual se considera una transgresión de alguna manera, que de alguna manera se debe sancionar. O sea, además, cuando probablemente alguna niña se sale de esa mala costumbre, o algún adolescente empieza a ser mal vista. Otro que señalan aquí muy bien, y que es en Guatemala, y citan el informe de Guatemala, dice, de cómo las madres también, dice, le ponía taconcitos a una niña de 11 años. La mamá la vestía más coqueta, la mamá la pintaba, y era una niña de aproximadamente 10 años. Como a los 11 años ella salió embarazada por lo mismo, porque adelantaron su adolescencia. Ella, por sentirse un poco más femenina, se sentía un poco mayor. ¿Cómo romper estereotipos como estos? Y ustedes nos señalan otros, el de la violencia intrafamiliar, sí, la gente que huye porque le prometen, el falso amor de los 13 años que habría que digno de otro diálogo, pero ¿cómo romper esos estereotipos? Y es una pregunta que le hago a los tres, y quisiera que ya a manera de cierre también del programa, señor Skug nos diga cómo romper con esos estereotipos. No, primero son retos y desafíos muy grandes, absolutamente. Hablamos de violencia dentro de la casa. Es muy difícil tener la evidencia o ver las denuncias, porque va a crear un caos dentro de la casa. Pero las mujeres, todas las mujeres desde el nacimiento, tienen el derecho de decidir cuántos niños, cuándo quieren tenerlos, y con la información adecuada. Y no podemos, estos casos, los ejemplos de Guatemala, no podemos aceptar que los padres deciden por la niña. Claro. Si es provocativa tener o usar
¿cómo se artículos. Sí, para prevenir embarazos. Los métodos anticonceptivos, perdón. Métodos. Es su derecho y es muy bueno y deben tener la información sobre eso. Y esto tenemos que romper a través, campañas, información a todos los niveles. Pero no solamente del nivel central, porque eso es información importante, pero a nivel local, de hablar con la gente, de sensibilizar, usar la escuela como un punto de entrada, pero no es único, porque hay muchas niñas y niños fuera de escuela también, pero conversar con la gente a nivel comunitario para empezar a cambiar estos hábitos. Son desafíos de largo plazo, porque no vamos a ver cambios pero la ley protege como estos, puede motivar estos cambios, pero no es suficiente, no va a cambiar nada si no se acompaña con estas sensibilizaciones y educación y como dar la información y las oportunidades para ver sus derechos y tomar sus decisiones propias. Los estereotipos, ¿cómo cambiarlos, señor Simón? Sí, eso es a través de la educación y como ya decía, puede hacerse a nivel formal, a nivel informal y quizás para complementar, también el Ministerio de Salud tiene un rol que jugar con tener espacios y servicios amigables a los adolescentes, de forma que ellos y ellas puedan sentirse cómodos llegando a consultar, porque qué mejor que si un adolescente tiene interés en métodos o en información, que pueda tener acceso a ella. Entonces, ¿cómo se fortalece la prestación de servicios del ministerio y el proveer información a adolescentes de forma que haya un acercamiento para poder apoyarles en su salud sexual y reproductiva? Procuradora, para cerrar. Sí, yo solamente quisiera decir que toda la información, la sensibilización y la divulgación también tiene que tomar en cuenta la pertinencia cultural, siendo que en nuestro país se hablan más de 22 idiomas mayas y sin olvidar los garífunas también, el idioma garinagu. Pues hay que hacer esta divulgación, esta diseminación, no solamente del contenido de la ley, sino de los derechos que competen a los niños y a las niñas, adolescentes y a las mujeres en general, que son un grupo colocado en vulnerabilidad en nuestra sociedad, darles a conocer esos derechos en su propio idioma también. Perfecto. Les agradecemos a los tres por sus aportes. El reto es grande, creo yo, pero pues al final este cambio en la ley es un pequeño paso importante. Bajo mi perspectiva, creo que hoy también debe de enseñarse a las niñas que hoy pues ya hay una ley, como decía Cristian, que las puede proteger, o algo en la ley que las puede proteger, y obviamente también que todos en la sociedad sepamos eso. Así que de nuevo gracias y gracias también por los aportes que ustedes hacen en beneficio de estos de los niños, que al final son el presente del país ya, ¿verdad? Y que van a ser los que tomen las decisiones en el futuro. Así que gracias, y gracias a ustedes por la sintonía de este diálogo libre. Les invitamos a que en algunos minutos puedan ver el reprise a través de nuestras diferentes redes y la versión impresa de la misma mañana en Prensa Libre. Buenas tardes.